Gracias por la lectura. El texto que hemos leído del Salmo 103 tiene como por título, le hemos dado, dos estancias en la vida del creyente. Mirad, en 1621 llegaron unos colonos ingleses a través del buque Mayflower a Plymouth. Y en ese lugar, después de un cierto tiempo, organizaron una comida de agradecimiento por la cosecha. Y esa celebración la hicieron junto con nativos americanos que les habían ayudado en su momento. Ese día de acción de gracias, conocido por los americanos como el Thanksgiving Day, resulta que es celebrado cada año el cuarto jueves del mes de noviembre. Y en ese día se reúnen las familias para comer alrededor de la mesa, siendo inicialmente el espíritu de ese día el de reflexionar y el de dar gracias a Dios por las bendiciones recibidas. Pero como ocurre en muchas ocasiones, ¿verdad? Pues de cierta manera, para muchos, ese sentir se ha ido diluyendo. Los cristianos debemos ser, pues, agradecidos, tal como nos enseña la palabra de Dios. Las Escrituras no solamente, además de enseñarnos a dar gracias, nos muestra cómo la gratitud a Dios debe de salir de un corazón que reconoce todas las bendiciones que se reciben por parte de Él, bendiciones que son de pura gracia, ya sea en medio de momentos difíciles o no. Si nos vamos al Salmo 34, allí el salmista nos llama a bendecir a Dios en todo tiempo. Y cuando ya entramos en el Nuevo Testamento a través de palabras del apóstol Pablo, en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, Pablo dice a sus hermanos: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». Y siguiendo la línea de Pablo, en Efesios capítulo 5, versículo 20, «dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo». Y por citar algún otro texto más de los tantos que hay, y sin dejar a Pablo, Colosenses capítulo 3, versículo 17, «y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él». Esta invitación y este recordatorio es lo que encontramos en el Salmo 103. En este salmo la gratitud no depende de las circunstancias en las que se esté viviendo. David casi seguro escribió este salmo, si lo analizamos detenidamente, lo escribió en un momento muy duro, muy difícil, el más duro que un padre pueda vivir. Era el tiempo en que su hijo Absalón quería matarle. Y en esas circunstancias lo más fácil, ¿verdad?, era que se hubiera hundido en el abatimiento. Sin embargo, el salmista, ante esa situación emocional, inicia un diálogo personal íntimo consigo mismo. Pues bien, este salmo, junto con el siguiente, el 104, comienzan y finalizan con la misma expresión y son de los pocos salmos que no aparece ninguna queja, no aparece ninguna insinuación de negatividad. Si vamos a otros salmos, a la mayoría, ¿verdad?, los salmistas se dirigen a Dios o abren su corazón presentando a Dios sus preocupaciones o solicitando justicia frente al enemigo. Y aquí quiero abrir un paréntesis. Y es que en el Salmo vemos el compendio del carácter de Dios, su gracia, su misericordia, soberanía.
De manera que si queremos estudiar acerca del carácter de Dios, este Salmo 103 es idóneo para ello. Cierro paréntesis. Cuando analizamos el Salmo, se observa que en cada una de sus líneas se encuentra impregnada la gratitud y la alabanza. Dos acciones que, siendo realistas, cuestan mucho de hacer. Porque, por regla general, abundan más las peticiones, ¿verdad?, que las acciones de gracias. Nos olvidamos más frecuentemente de dar gracias a Dios por los beneficios recibidos por Él. Cuando seguimos analizando el texto, vemos que está compuesto por 3 estrofas, donde David reflexiona en su intimidad. La primera estrofa tiene un motivo personal y abarca los versículos del 1 al 5. La segunda estrofa va desde el versículo 6 hasta el 18, en el cual David encuentra motivos de gratitud y alabanza como pueblo de Dios. Y por último, la tercera estrofa, que va desde el versículo 19 hasta el final, el 22, David extiende la alabanza y la gratitud en la creación. Así pues, tenemos una primera estrofa que comprende el aspecto personal, la segunda estrofa el aspecto como pueblo, y aquí podríamos equiparar a la Iglesia, y en tercer lugar, la tercera estrofa tiene un carácter universal. Y el Salmo finaliza con la misma frase del principio: bendice, alma mía, a Jehová. El mensaje lo vamos a centrar en considerar solamente los 5 primeros versículos, la primera estrofa, y vamos a introducirnos en los motivos personales iniciales que íntimamente se dice a sí mismo David. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Fijémonos que David inicia el Salmo de una manera íntima, muy personal. Bendice, alma mía, a Jehová. Aquí David se está diciendo algo a sí mismo. Se está dando una orden, iniciándola con un diálogo interior en el que en 4 ocasiones se dice: bendice, bendiga, bendice, no olvides. 4 imperativos para que se manifieste una actitud correcta y adecuada, enfocada especialmente a la gratitud y a la alabanza a Dios. Porque si nuestro ánimo no está en esa sintonía, no se puede llegar a tener una sincera actitud de agradecimiento a Dios. Nuestra tendencia siempre es ver las dificultades. Nuestra tendencia siempre es ver nuestros problemas. Nuestra tendencia siempre es ver el desánimo, de manera que nos lleva a olvidarnos de expresar gratitud. David en este diálogo expresa la necesidad y el deseo que tiene de bendecir a Dios por lo que ha ido recibiendo durante todos los años. Y el salmista, por situaciones difíciles vividas, fácilmente se hubiera podido dejarse llevar. Pero Dios es su razón de ser. Y eso es lo que le da fuerzas y le da ánimo. Cuando David interpela a su alma, a su más íntimo interior, ampliándolo a todo su ser para que bendiga a Dios, está introduciendo todo
está introduciendo sus pensamientos, sus recuerdos, sus emociones, porque quiere que toda su vida en todo momento sea la que bendiga a Dios. Pero, ¿por qué David utiliza estos 4 imperativos? ¿Qué necesidad tenía? ¿Qué le llevaba a decirlo? Y la respuesta la encontramos en todas las personas. Porque todos tenemos, por un lado, una estancia oscura, donde allí guardamos las tristezas, los problemas, en definitiva, todo lo negativo. Y por otro lado, hay una estancia bien iluminada, donde no hay oscuridad. Y es en ese lugar donde encontramos lo agradable, lo feliz, la alegría, el gozo, los motivos de satisfacción, las bendiciones. En definitiva, todos los aspectos positivos. Así pues, David, visionando lo que encierra esa estancia oscura, ese sótano, un sótano que todos tenemos, y a la vez también al mismo tiempo visionando esa estancia iluminada, siente la necesidad de empezar el salmo con este sentimiento apremiante: bendice, alma mía, bendiga todo mi ser. No hay que olvidar, pues, que por nuestra naturaleza, ¿verdad?, es más fácil abrir esa puerta de ese cuarto oscuro que la estancia iluminada, porque es más fácil meternos en las circunstancias negativas que vivir recordando, vivir reconociendo las bendiciones recibidas, ya que requiere una actitud activa. Por tanto, vemos a David en ese diálogo que tiene consigo mismo, esforzándose e instando a alabar a Dios por sus muchas bendiciones, a reconocer la magnitud y la santidad de Dios. Y todo ello a pesar o estando en medio de circunstancias tan duras como era que su hijo Absalón lo buscaba para matarle. De manera que este salmo de David comienza con estos 4 imperativos: bendice, bendiga, bendice, no olvides. Y este último imperativo, el no olvides, es importante, porque la realidad es que se es propenso al olvido. Y David es consciente de ello y no quería que el olvido se introdujera en su corazón ni en su pensamiento. Nos vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículos 11 y 14, y encontramos palabras de Dios dirigidas a su pueblo, palabras de actualidad. Y estas palabras dice Dios: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Esta era una advertencia al pueblo, una advertencia que tenía que tener presente el pueblo, pero que a la vez también debemos de tener presente los creyentes. Hay un conocido teólogo, John Stott, que escribiendo acerca de este salmo dijo: tenemos aquí las auténticas palabras de una criatura de Dios que amontona palabras para expresar su gratitud por la gracia de Dios y pregunta: ¿por qué debe una persona alabar a Dios? Obviamente, para que no nos olvidemos de sus muchas bendiciones. Y finaliza la frase:
es humano olvidarse. Cuando David ordena para sí no te olvides, la idea del original es no enterrar conscientemente ninguno de los beneficios del Señor. Y al no hacerlo nos lleva a una pregunta: ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Y la respuesta la encontramos por medio del autor del libro de los Hebreos. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esta definición que nos da Hebreo nos indica que la fe tiene una mirada en el futuro. Es la certeza de lo que se espera. Sin embargo, la fe tiene la base en el presente y en el pasado, porque la convicción de lo que Dios ha hecho en nosotros en el pasado es lo que nutre, es lo que alimenta nuestro presente, nuestra confianza, y lo proyecta en esperanza en el futuro. El no olvides, en otras palabras, recuerda, acuérdate, que se dice para sí mismo David, es interesante que en el Antiguo Testamento aparece en múltiples ocasiones. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 1, versículo 1, Job capítulo 29, versículo 1, Salmos 89, 137, Éxodo capítulo 20, versículo 8, 32, versículo 13, etcétera, etcétera. Es interesante notar que este recordatorio mira al pasado. Nos recuerda algo que ha sucedido, pero que también hace que se renueve y se afirme nuestra fe. De manera que nos lleva a darnos cuenta, a ser conscientes de que Dios siempre ha estado presente. Así que debemos recordar, no olvidar ninguno de sus beneficios, como expresa David en este salmo, ya que el mirar atrás, el ver cómo Dios nos ha guiado, es imprescindible para llegar a abrir esa estancia iluminada, esa estancia de gozo, de bendiciones, de satisfacción, de alegría, es imprescindible. Debemos esforzarnos al abrir y entrar en ese cuarto iluminado. Esto es muy importante para el ejercicio de nuestra fe, contemplando de forma activa lo que Dios ha hecho y lo que está haciendo en el presente, porque eso va a reforzar la esperanza en el futuro. Hay que permanecer en esa estancia iluminada, ya que desgraciadamente, ¿cuál es la tendencia? La tendencia es todo lo contrario, es introducirnos, es el estar en esa habitación negativa, donde hay preocupaciones, donde hay problemas, ¿verdad? Nos gusta mucho ir al sótano y no al ático. Cuando las pruebas nos visitan y se ve el futuro incierto, es cuando debe venir a la mente y al corazón cuán fiel ha sido y cuán fiel es Dios. Así que la atención debe centrarse, o debemos de centrarnos, en las bendiciones como el propio David experimentaba en el Salmo 68, versículo 19. ¿Y qué nos dice David en ese Salmo? Bendito el Señor. Cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Pues bien, para David esos motivos por los cuales expresa esos imperativos de los versículos 1 y 2, los enumeran los versículos 3 al 5. Y veamos 4 motivos para alabar a Dios. Dice, Él
es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Cuatro motivos para alabar a Dios. Y en primer lugar, nos dice que perdona tus iniquidades. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Lo primero que encuentra en esa habitación iluminada es la salvación. David entendía muy bien cuál era la primera de las necesidades humanas, y esa prioridad, que es la más importante de las bendiciones, es de donde se inicia lo demás. Y así a la vez también es desde donde parte nuestra experiencia de fe. Esta bendición del perdón, por ejemplo, es lo que fue confirmada por Jesús, ¿verdad?, en aquel encuentro que tuvo con el paralítico. Mateo capítulo 9, versículo 1 y 2. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. David, en su reflexión, reconoce el poder de Dios, quien tiene toda autoridad y es quien con su perdón cancela el pecado. Por tanto, David comienza los motivos por los cuales alabar a Dios con el beneficio del perdón, ese perdón de los pecados, que es traducido en la salvación. El salmista sabía muy bien de lo que hablaba, pues en su vida había cometido pecados y pecados graves, pero de los cuales había recibido el perdón. Y la clave para ello fue que reconoció y se arrepintió delante de Dios. La cuestión, como alguien ha dicho, es que si no hay conciencia de pecado, no hay necesidad de perdón. Y si no hay necesidad de perdón, no, entonces hay necesidad de cruz. Y si no hay necesidad de cruz, no hay necesidad de un mediador en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy día, desgraciadamente, el concepto de pecado ha desaparecido de la conciencia de la sociedad. Recordemos el pasaje en el que Jesús se encuentra en casa de Simón el fariseo. Allí aparece una mujer pecadora que comienza a enjuagar los pies del Señor con sus cabellos y a besarlos. Y Simón el fariseo tiene unas palabras y Jesús le responde y empieza a hablarle por medio de una parábola. Y en esa parábola dice: quien se le perdona poco, poco ama. Así que del amor a Cristo se desprende el concepto de perdón. Este es el primer y principal motivo de los beneficios que enumera David. Pero ahora aparece un segundo motivo y nos dice: el que sana todas tus dolencias. La salud va muy ligada a la salvación. La palabra salud, que en latín es salutis, salutem, puede significar tanto salud como salvación, porque estas dos palabras van muy ligadas entre sí. Si abrimos la versión de 1909 de la Reina Valera, de la Palabra del Señor, allí encontramos innumerables veces que salvación es traducida como salud. Así que la salvación lleva a la salud, pero no en un sentido de ausencia de enfermedad. El término es mucho más amplio que la ausencia de enfermedad.
David siente agradecimiento y quiere que todo su ser, toda su vida, alabe a Dios porque ha estado siempre sobre él actuando. Siempre ha estado él guiándole. Siempre ha estado sobre él cuidándole. Y fijémonos que el texto no dice el que sana todas tus enfermedades. El texto no dice que él sana, Dios, y sanará todas las enfermedades. El texto no dice nada de eso, porque, y aquí está la clave, y aquí es donde entra la hermenéutica. Si se aplica la interpretación del texto en ese sentido, nos va a llevar a una frustración y a una crisis de fe, por aplicar mal la hermenéutica. David con este término de dolencias va mucho más allá. Y aparte de las enfermedades, abarca el dolor. Significa esta palabra, o proviene esta palabra, de tener todo tipo de sufrimiento, tanto interior como exterior. Puede ser un dolor espiritual, como puede ser un dolor emocional, etcétera, etcétera, etcétera. Así que Dios perdona todas tus iniquidades, Él sana todas tus dolencias. Y ahora David enumera un tercer motivo, el que rescata del hoyo tu vida. Aquí el salmista habla de liberación. El que rescata de las experiencias de la muerte, literalmente es quien te rescata del sepulcro. Y en esta cuestión se podría en verdad testimoniar muchas ocasiones en las que Dios, sin darnos cuenta, ha estado actuando. Por ejemplo, un caso verídico. Había un niño pensando que las pastillas que tenía su madre eran caramelos. Y no se le ocurrió otra cosa, tendría unos 3 años, no se le ocurrió otra cosa que coger el frasco del medicamento, meterse debajo de la cama y empezar a comérselos. Al tiempo, su hermano mayor, al ver que no estaba, que no daba señales de vida, al final lo encontró debajo de la cama e inmediatamente su madre, corriendo, se lo llevó a Peracamps, a una clínica de Barcelona en aquel tiempo. En ese lugar, finalmente pudieron salvarle haciéndole un lavado de estómago. ¿Casualidad? La pregunta es, ¿suerte? Evidentemente que no. Es y fue la mano de Dios, la providencia de Dios actuando. Este es tu Dios, este es mi Dios. Y si te estás preguntando qué fue de aquel niño, lo tenéis enfrente vuestro. David era muy consciente del especial cuidado que tiene Dios. David tuvo experiencias en el que la muerte le estuvo acechando y Dios le liberó. De forma que tenía motivos más que suficientes para no olvidar los beneficios, las bendiciones que Dios había tenido con él. El Salmo 91, 10, versículo 11 nos dice: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Dios no escatima en recursos. Dios no escatima en recursos. Él libra de los peligros de los cuales no somos conscientes. Incluso, como nos dice el texto de este Salmo 103 más adelante, si es necesario, mandará a sus ángeles. Ahora bien, respecto al rescatar del hoyo tu vida, que nos dice David,
La mayoría de comentaristas opinan que, aparte de esas experiencias de casi muerte, tiene también un sentido escatológico, en cuanto a que está apuntando a la resurrección. Y para los que creemos en el Señor, al igual que Cristo resucitó, vamos a resucitar un día también nosotros con Él. El mismo Señor, en Juan capítulo 14, versículo 2, dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. No dudemos que cuando el Señor nos llame, vamos a estar con Él. La vida no termina cuando cerramos los ojos. La vida realmente empieza en ese instante. Y David sabe que cuando el Señor le llamase, iría con él. Y esto era un motivo más que suficiente para bendecir y tener gratitud a Dios. Bendice, pues, alma mía, al Señor, porque Él rescata del hoyo, del sepulcro, tu vida. Y por último, el cuarto beneficio, aunque hay 5, pero los vamos a conglomerar en uno. El cuarto beneficio se encuentra también en la segunda parte del versículo 4 y versículo 5. Dice: el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Con estas palabras David está englobando todos sus motivos por los cuales tener una actitud de gratitud. ¿Por qué no los nombra? O al menos que nombrase alguna parte de ellos, ¿verdad? Pero es que sería interminable la relación, porque Dios constantemente está otorgándolas. David los engloba todos con la expresión te corona de favores. Y es que Dios es tan generoso, su bondad es tan grande, que podríamos comenzar a enumerar y no acabaríamos nunca. Las experiencias vividas en las que Dios ha intervenido, David las conoce muy bien. Él es consciente de la bondad de Dios. Por ejemplo, David recuerda, ¿verdad?, las victorias que Dios le ha dado cuando venció a los madianitas y a los filisteos. Y en esa situación David se pregunta si queda alguien de la casa de Saúl. Y manda que investiguen, que averigüen si queda alguien. Y uno de sus siervos, llamado Siba, le dice, sí, queda un hijo de Jonatán, Mefiboset. Pero este muchacho resulta que está lisiado de los pies. Y sigue diciendo el texto en segundo libro de Samuel, capítulo 9, que David se lo llevó a su casa y por amor a Jonatán le devolvió todas las tierras de Saúl e hizo que trabajasen esas tierras para él. Pero es que además David le dijo a Mefiboset que siempre comería con él en su mesa. Bondad, misericordia. Bondad que siglos más tarde el apóstol Pablo lo deja reflejado dentro del fruto del Espíritu, Gálatas capítulo 5. Pues bien, esta gran bondad, esta gran misericordia de David, no es nada comparable con la bondad de Dios. Y una de las facetas de la bondad es que se expresa en obras de misericordia. Por otro lado, estos favores a que hace referencia David nos hablan de prosperidad, el que te corona de favores. En primer lugar, de una prosperidad espiritual, amor,
gracia, misericordia. Y en segundo lugar, de una prosperidad material, el que sacia de bien tu boca. Y todo esto es conforme a la enseñanza bíblica correcta y no a los muchos malos entendidos por aplicar mal la hermenéutica. Porque la teología de la prosperidad es como un contrato en la que yo le doy a Dios y automáticamente Dios me tiene que dar a mí. Y esto no es nada bíblico. Esto no es nada de lo que estamos encontrando en este salmo. La palabra boca tiene una mejor traducción, puesto que se está refiriendo a la provisión. El mismo David en el Salmo 37, versículo 25, afirma con su experiencia: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios provee siempre. Dios provee siempre. No deja a ningún hijo suyo desprotegido. ¿Para qué? ¿Cuál es el motivo? La consecuencia. Versículo 5. De modo que, o para que te rejuvenezcas como el águila. Y una de las características que tiene el águila, y que encontramos también esa figura en Isaías capítulo 40, versículo 31, una de las características que tiene el águila es que cada cierto tiempo muda su plumaje totalmente. El lifting es algo muy normal en el águila. Y la idea del salmista, que utiliza al águila como modelo, es la de renovación completa. Y es que contemplar la vida desde la perspectiva de esa estancia iluminada, de gozo, de bendiciones, de beneficios. David lo nombra porque produce un efecto de fortalecimiento. Efesios capítulo 3, versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Cuando seamos capaces de entrar cada día en esa estancia, en esa habitación, y ser conscientes de todos los beneficios que Dios nos ha dado y nos está dando, tanto en el pasado como en el presente, entonces nuestra vida vivirá la renovación espiritual que fortalece. Como conclusión, David, en medio de situaciones complejas y muy duras, tiene las fuerzas de fijar su mirada en Dios y fortalecerse por medio de los beneficios que Dios le ha dado en el pasado y en el presente, proyectándolos en esperanza al futuro. Y solamente hay dos lugares donde vivir. Uno es la estancia oscura, el sótano de la vida, donde encontramos esas tristezas, esas preocupaciones, esos desánimos. Y el otro es la estancia iluminada, donde hay que procurar entrar cada día, a fin de que nuestra vida se renueve de día en día. En la lectura de este salmo encontramos a David hablando consigo mismo en su intimidad, haciendo un recordatorio de beneficios que hacen mantenerse firmes y fortalecidos en el Señor. David se recuerda a sí mismo de que es Dios quien perdona las iniquidades al haber arrepentimiento. David recuerda que es Dios quien sana salud, que es shalom en hebreo, el cual va muy ligado a la salvación. David recuerda que es Dios el que rescata del hoyo y es el que corona de favores, de amor, de misericordia,
que es traducido como prosperidad. Y por último, David recuerda que es Dios el que sacia de bien tu boca, es decir, quien provee siempre. Bendice, alma mía, al Señor, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, y no olvides. Y a partir de aquí hay que procurar dejar ese sótano tan acostumbrado que estamos a bajar y alabar en el ático al Señor día tras día con gratitud por lo que Él ha hecho, hace y seguirá haciendo. Subamos, por tanto, al ático de nuestra vida y dejemos el sótano lúgubre. Subamos, pues, a ese ático, a pesar de las situaciones, de las circunstancias en que podamos encontrarnos, y demos gracias a Dios por todos sus beneficios que recibimos de Él. Bendice, alma mía, a Jehová. Que Él nos bendiga.